Salud amigos, bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa de ADN Buena Salud donde vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás a nuestras diferentes vías de comunicación, nuestras redes sociales, el número de WhatsApp, accediendo a nuestro sitio web desde el QR que aparece en pantalla, lo escaneás y ahí vas a recibir las noticias de salud más importantes de la actualidad, del momento, y vas a poder dejar también tu consulta, tu pregunta. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, una de las urgencias más recurrentes en Argentina y sobre la cual tenemos mucho para hacer desde la prevención. Te estoy hablando de las quemaduras. Son por año más de 120.000 personas las que las sufren a lo largo del año. Y lo grave de todo esto, o lo llamativo, es que el 60% de esos casos se suele dar en el hogar. Las cocinas, la hornalla, el agua, la electricidad, son esos factores que terminan generando la quemadura y los primeros minutos, esas primeras decisiones son claves. Hay que hacerlas bien, pero para hacerlas bien tenemos que conocer, tenemos que saber cómo actuar. Por eso hoy nos va a visitar una especialista para ayudarnos a entender cuáles son esos factores que realmente terminan generando estas consecuencias de las quemaduras y cómo actuar en ese momento donde ya tenemos que saber lo que hay que hacer. Además te vamos a estar compartiendo datos de un nuevo trabajo científico, un estudio que revela que los multivitamínicos corrigen déficits invisibles en solo 2 semanas. Vamos a entender cuáles son esos factores que tenés que ver en un análisis, en un laboratorio sobre vitaminas, micronutrientes y de qué manera podemos recuperar y llevar a la normalidad y sobre todo a sentirnos mejor a partir de los datos de este trabajo científico que vamos a compartir con ustedes. Pero quiero ir ya a saludar y recibir a nuestro equipo. Lo vamos a hacer con un fuerte aplauso como cada mañana. ¿Cómo anda? Nefrólogo, cardiólogo, doctor Gabriel Lapman. Muy contento dándole a todo el mundo la dosis de ADN Buena Salud que necesita. Vos sabés que esto diario, ¿no? Diariamente una dosis de ADN Buena Salud mejora tu vida. Esto es lo que me dijo mi paciente Nora de Tucumán. Así que hoy voy a hablar, justamente hablando de Nora, que tiene hipertensión, voy a hablar de un tema que me apasiona, que es la hipertensión en general, pero voy a hablar de la hipertensión nocturna, Milton. Sabes que es un problema que muchas veces lo vemos en un estudio, que es el holter de presión, la presurometría, vemos que no baja a la noche. Y eso realmente a los cardiólogos, a los nefrólogos, a los especialistas en hipertensión nos preocupa, porque muchos eventos cardiovasculares se producen en el sueño y muchos problemas se pueden mejorar con tan solo detectar qué es lo que lo produce. Así que hoy vamos a hablar de hipertensión nocturna. Lo importante es controlar este factor de riesgo. Sabemos y los datos nos marcan que incluso aquellos que tienen el diagnóstico de hipertensión arterial es muy difícil que lleguen al control y es algo que podrían hacer desde el estilo de vida y desde la medicación que te va a indicar tu médico. Pero sin embargo hay mucho subcontrol en la hipertensión, ¿no? Como vos dijiste perfectamente, cada vez hay menos control de la hipertensión porque aunque tomes la pastilla, es probable que tu estilo de vida no acompañe esa pastilla y eso genere que la presión esté descontrolada. Y la hipertensión nocturna es un factor de riesgo a tener en cuenta. Muy bien. Nutri Delphi Zimmerman, ¿cómo anda? Bien, todo bien. ¿Cómo arrancó su día? Con energía. Bien, arrancó 6:30 con profe, fui al gym, pobre, mi profe. Muy bien. Sí, él tiene más ganas de vivir que yo, así que 6:30 nos encontramos, hicimos gimnasia, llegué a bañarme, probé la receta que les traje para hoy. Está el club de las 5 de la mañana. No, Sí. Esos que tanto no se levantan a las 5 y ya hacen... Mi amigo Robin Sharma. ¿En Tanto serio? no llegué, pero me estoy, la verdad, durmiendo temprano, entonces también me ayuda Pero él a... tiene, ¿vos sos la primera alumna o ya viene de antes? No, yo soy la primera alumna. Porque Yo en si no- realidad, los días o sea, le intenté decir un poco más tarde, pero como después me enteré que tenía un alumno a las 6 de la mañana, dije, bueno, si madruga, ¿viste? hacete un lugarcito para mí. Mirá Así que vos. ahora arrancamos más temprano todavía. Muy bien, ¿y de qué vamos a hablar en nutrición? No vamos a hablar, vamos a hacer... Les traje una receta que me pareció bárbara. Hoy te digo, a la mañana la probé a ver si quedaba bien. ¿Desayunaste? porque yo no, todavía no. No desayunaste. ¿Y cómo la probaste? No, la probé a hacer. Porque obviamente, como a todas las recetas, yo le hago reversiones. O sea, yo una receta la cambio. ¿La cambio para qué? Para que tenga más aporte de proteína, más fibra, que sea más fácil. Siempre le busco dar la vuelta de tuerca. Así que les traje un tiramisú, Epa, este me gusta, clásico postre italiano, pero versión un poco más saludable y sobre todo más proteica, para que además nos llene. Vamos a hacer un tiramisú acá en el piso. Tiramisú acá en vivo, sin horno,
muy rápido, muy fácil y que puede ser hasta opción de merienda por la cantidad de macros buenos que tiene. Muy Muy bien. buena opción, ¿no? Licenciada Mariana Kerr, ¿Cómo psicóloga, están? sexóloga, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes. Les cuento que este fin de semana, ustedes saben que yo voy mucho a recitales, salgo mucho al teatro con mi pareja y etcétera, y nos cruzamos con una persona que apenas me vio me dice, vos sos la de ADN. Muy bien. Así parece. Tuvo la dosis diaria. Y nos manda un beso a todos y me dijo que se nota mucho que hay buena onda en el programa y que se nota mucho también cuando yo digo algo y trato de cuidar mucho las palabras de lo que digo y que todos están tentados ahí como trato. Así que bueno, me encanta que se note eso, les mandamos un beso también y gracias por estar de otro lado y notar esta linda onda que hay entre nosotros y es verdad, a veces hago mucho esfuerzo para decir lo que quiero decir sin Ser cruzar correcto. una línea. Y después viene Marca y te lo estrella. Claro, bueno, pasan cosas. Vamos a hablar hoy de un tema muy complejo que tiene que ver con las microinfidelidades. Las microinfidelidades son estas situaciones que se dan unilateralmente en una persona que está en pareja y que rompe o quiebra disimuladamente y a veces no tanto un poco el pacto de confianza en esa relación. Por ejemplo, dar un like, enviar un mensaje y borrarlo después, ocultar un chat, ¿no? Como situaciones que están un poco en el límite del coqueteo entre lo permitido y lo que no está habilitado en una pareja. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar entonces de microinfidelidades, pero antes vamos a activar nuestras neuronas, vamos a pensar. Y por eso aparecen los desafíos de pensamiento lateral, esas adivinanzas. En este caso, ¿cuál es el número que si le quitas la mitad vale 0? Hay un número que si le sacamos la mitad Ya lo sé. vale 0. Lapman dijo, ya lo sé, fue el primero. La Nutri, si no puede Yo ser. lo también Esperá. Ya también sé la Yo Nutri. no. Mariana, necesitamos que te sumes al equipo que ya lo sabe. Ustedes en su casa también ya lo saben. A ese número que si le sacás la mitad, vale Tengo dos 0. opciones. No, para mí Dos es una opciones, sola. hay una opción acá, es Sí. una. Pero la respuesta. siempre lo dejás a Lapman decir Sí. primero. No, bueno, Bueno, dale vos. hoy va a decir Siempre. primero la Nutri, A pero ver. primero le voy a dar lugar a Mariana a ver No, si no le tengo dice ni idea. nada. No, dale lugar a la Nutri. Bueno, Nutri entonces. A ver. Voy a dar mis dos opciones. Una puede ser el 8, porque lo partís Era a la el 8, mitad y era el queda 8. 12. Claro que sí, es el Ya está, era el 8. ¿Cuál era la otra? No, Vamos a hacer- 0. No. Cero pero- dividido cero es No, cero. no, No, está bien, el quédate ocho. con el 8. El Voy a 8 hacer está también. perfecto. El 8 está perfecto. Bueno, voy a ir ya a saludar y recibir a la doctora Mercedes Portas, que está en el piso. Ella es jefa del Departamento de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Quemados, doctor Arturo Ilia. Muchas gracias, Mercedes, por tu visita. No, al contrario, gracias por la invitación. Es el tema de los quemados. Yo planteaba que son 120.000 casos aproximadamente Sí, en el son año. más, Más todavía. sí, en Argentina se registran casi 200.000 casos y lo que hay que tener en cuenta es que 100.000, la mitad, básicamente son pediátricos. O sea, entre los grupos de riesgo Sí, tenemos es pediátricos. y adultos. El Hospital de Quemados atiende los dos grupos etarios, o sea, más de 14, menos de 14. Es un hospital monovalente de alta complejidad que tiene terapias y 70 camas y bueno, absorbe todos aquellos quemados que bueno, requieren control e internación por distintas causas. Si hablamos, Es o una sea, patología muy frecuente. y muy vemos frecuente. los Sí, números. ¿quién no se quemó? Yo me he quemado también alguna vez por precauciones, a veces el hecho de la actividad que uno lleve adelante, que esté descuidado, con estrés, lleno de actividades y a veces no hay una prevención, no hay una pauta de alarma de lo que nos puede pasar si no nos cuidamos. Empezar a conocer Exactamente. probablemente nos ayude a Sí, bajar sí, ese total. número. Tenemos identificado entonces los grupos Sí. de mayor riesgo, niños Sí, niños y menores adultos. de 2 años, los que están en la cocina, que es el lugar, digamos que no tendrían que estar, pero bueno, muchas veces en distintas poblaciones, por necesidades, los Está. niños están en lugares, no están monitoreados, bueno, el chico es muy curioso y lo que hace es treparse a la cocina y bueno, una cosa es dejar las ollas al borde, hay que dejarlas atrás, a veces hay cocinas que no están amuradas, entonces el niño se para arriba de la tapa del horno y se cae. tira a la cocina con la olla. Pero la que- gran mayoría de estos accidentes son domésticos, ocurren en el hogar. Domésticos, sí. Mm. En pediátricos, sí. Después tenés otro grupo de accidentes que, bueno, por tipo descuido de los padres o las madres, por ejemplo, tomar mate e infusiones calientes con el bebé a UPA, que eso es muy frecuente. O sea, si No. repasamos, tenemos agua. Agua hirviendo, fundamentalmente, las escaldaduras es lo más frecuente. lo más frecuente. Sí. Fuego, hornallas. Fuego, pero más que nada los líquidos hirvientes que vienen con sólidos también con la comida, que se tienen
que se vierten sobre la parte superior del cuerpo del niño. También hay la gente que no tiene agua caliente, bajos medios, calienta una olla con agua hirviendo y la lleva para agregarle agua y bueno, el niño la deja en algún lugar descuidado y el niño se cae dentro de esa olla. Es tremendo, tremendo. Vemos en algunos casos entonces, también para calentar, ¿no? que dejan las hornallas encendidas con sí, fuego. también, bueno, eso trae intoxicación por monóxido de carbono. Ahí estamos hablando de una complejidad mayor, ¿no? Bien, hoy en día, lamentablemente, aparece el caso del quemado con agua, un chico, un adulto. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos primeros minutos? Primero, si es por fuego y se está prendiendo fuego, no correr con la criatura en brazos, por ejemplo, o uno no correr prendiéndose fuego con llama. Hay que apagarla y rodar por el piso, porque si no el oxígeno la aviva la llama, se quema más. Ok, si hay fuego, entonces exacto. aparece por en el piso, una remera, en un buzo, un sí, suéter. Sacártelo fuego. o rodar por el piso. Te tirás al piso y rodás. Sí. Eso debería ser la primera actitud. Claro, lo instintivo sería eso, no correr porque te prende fuego con más rápido y más importante, ¿no? La quemadura. Y con el agua, aparece una quemadura con agua, ¿cómo se actúa en Claro, ese momento? básicamente es neutralizar con agua común, con agua corriente, no helada, porque baja mucho la temperatura y daña los vasos. También produce lo que se llama vasoconstricción, cierra los vasos, no es bueno. Agua fría, sacarse la ropa, agua fría, envolver y llevar a un centro cercano de atención. ¿Con qué envolvemos esa quemadura? Con lo que tengas, con una sábana limpia, porque estéril no vas a tener. Igualmente la quemadura en las primeras horas es estéril por el calor. Se empieza a ver signos de infección después de las 6-8 horas. Entonces, mientras tengamos la premisa de envolverlo, no ponerle absolutamente nada encima. Esto es importante porque dentro de los errores habituales que ves en el manejo de una quemadura al principio, ¿cuáles son esos errores que comete la gente? Antes nosotros recibíamos casos donde la gente le ponía manteca, plantas, leche, tomate, lo que fuera, ruda, lo que fuera, viñera, y no, lo que hace es entorpecer la curación. Nosotros cuando lo recibimos en el hospital, el que sea tiene que estar en ayunas o hacer un ayuno y después se le hace una buena limpieza y ahí se determina la profundidad de la quemadura. Porque si le ponemos distintos productos, enmascara lo que es una quemadura, puede infectarla porque nada de eso es estéril y ahí sí nosotros somos el agente de infección sobre el paciente, ¿no es cierto? Sobre la lesión. Mercedes, le voy a dar lugar al equipo que se sume con preguntas. Te va a saludar el doctor Gabriel Lapman. Mercedes, qué interesante y qué común todo lo que estás comentando. Como nos ven en todo el país, está bueno. ¿Qué tiene el botiquín para poder actuar cuando tenemos un centro de salud lejos? Sé que estuviste enumerando algunas estrategias, eso por un lado. Y después por otro lado, veo que sos cirujana. ¿Qué tipo de tratamientos utilizan los cirujanos para poder restablecer, mejorar y devolver obviamente la funcionabilidad de todos los tejidos? Bueno, hay varias cosas. El botiquín en realidad, agua corriente, eso tenemos en todas las casas. Mojar cualquier tipo de quemadura, la limpiamos con agua corriente, debajo de la ducha o con una canilla. El agua está determinado en los papers que el agua no produce infección local de la quemadura. Eso es por un lado. En lo posible, no colocarle nada, como ya dije, pero en el caso de que fuera un centro alejado y bueno, no lo podés llevar mañana, una manito, lo que fuera, sulfadiazina de plata con lidocaína, que tiene anestesia, y vitamina A, que hay muchas marcas, la más conocida es Platzula. Y si no, bueno, esa sería la más conocida. Y si no, hay otra que es colagenasa, que es de bridamiento enzimático, que es el Iruxol, que es para las quemaduras intermedias. La primera la preferimos porque tiene lidocaína. Porque cuanto más superficial es la quemadura, las terminales nerviosas están más expuestas y entonces duele muchísimo. Es mejor que duela, señal de que la quemadura es más superficial. Eso quería marcar. ¿Cómo podemos o cómo pueden en la casa identificar el grado de quemadura? Es difícil porque a veces ni los mismos cirujanos lo hacen. Es muy difícil. ¿Pero cambia el enfoque? Claro, cambia el enfoque. Una quemadura de sol, por ejemplo, que todos hemos tenido una quemadura solar, 7 a 10 días
con alguna crema con corticoides, hidratante, en 7 días está epitelizada. Una quemadura profunda no cura nunca, es la de tercer grado, la quemadura B de Benaín. Y esa hay que traer tejidos, claro, regenerar, esa es la que tenemos que actuar quirúrgicamente. Y la del medio es la quemadura intermedia, que es la más difícil a veces, porque hay intermedia superficial e intermedia profunda. En ambos casos es la que más requiere atención, porque a través de esa se produce más deshidratación. Entonces, muchas veces cuando se extiende la superficie, que es otro ítem importante, o es un pediátrico con una superficie importante, hay que internarlo e hidratarlo. Entonces, hay distintas, lo principal es hidratarlo, cuidar la quemadura, no exponerla, vendarla con film. Usamos mucho el film de los alimentos, que es barato, económico, para que la gente se haga el tratamiento en su domicilio 3 veces por día. Se lava el paciente con agua corriente, se pone el tópico, que puede ser la sulfadacina, y se pone el film. La posición del vendaje, la mano elevada, importante el edema, para mejorar el edema, en fin. Eso si estamos lejos, y si no, ante la duda, llevarlo a un centro. Pero es muy útil para toda la gente del país, ¿no? Que nos ve. No, sí, claro. Sí, eso no vas a errar, digamos. Uno no va a hacer algo malo si hace eso. Mercedes, tenemos que darle un cierre a esta entrevista. Me gustaría ese mensaje final para quienes nos están viendo y que se pudieron sentir quizás identificados con esta charla porque están cursando quizás una quemadura y está evolucionando, o aquellos simplemente para hacer prevención de estos riesgos lo más de quemadura. importante, yo hasta hace un año era la presidenta de la Asociación de Quemados de toda la nación. Y hay una campaña de prevención que se hace todos los años, que es internacional, la semana del 26 de octubre. Es fundamental la prevención. Claro. Prevención que hay que hacer en los colegios, en los domicilios. Esto que digo, ¿no? Evitar la quemadura, porque una vez que se produce, trae secuelas. Una secuela es la estético, las manchas. Una secuela es funcional, que es cuando se producen lesiones importantes en las manos, en las pliegues de infección. Entonces siempre es mejor evitar. Eso sería no exponerse, por ejemplo, sol prolongado, sino protector solar, no dejar los chicos en la cocina solos, sino el menor de 2 años, que ya es que gatee y demás, alejado de todas las fuentes de calor. O sea, controlar el tema de un niño cuando se va a bañar, que monitorear el tema del calor del agua, muchas cosas que nosotros podemos evitar. No tomar mate con la criatura en UPA, eso es muy frecuente. Los dispensers, ¿no? Los dispensers con agua caliente. Los dispensers de agua caliente, eso es tremendo, porque los chicos no saben y tocan y a veces toman del dispenser. Entonces es terrible. Hay una cosa que es importante, que me gustaría decirlo, son los desafíos de TikTok. Tuvimos 7 casos de desafíos de TikTok con niños menores que fueron a la terapia intensiva y que eso se puede prevenir o de alguna manera controlar. Porque realmente prenderse fuego y tratar de apagarse, esos son desafíos que no tienen ningún sentido y estuvieron circulando. Sí. Bueno, ese es un desafío muy importante que tuvimos, 7 casos pediátricos. Muchas gracias, así que Mercedes, la prevención. por tu visita. No, de nada. La doctora Mercedes Portas, jefa del Departamento de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital de Quemados Arturo Illia. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos dejan en nuestro WhatsApp. El sistema va a seleccionar una pregunta al aire, a ver si es la tuya. Empieza a trabajar el sistema y sale la pregunta. Me da vergüenza mi cuerpo y me inhibe en la intimidad. ¿Cómo lo trabajo? Bien, es una pregunta frecuente. Habitualmente llegan al consultorio muchas mujeres, sobre todo, hablando de este tema, pero no es excluyente. También hay muchos varones que tienen muchos mitos en relación a su propio cuerpo, que les pasa exactamente lo mismo. Quieren apagar la luz, ¿no? Necesitan apagar la luz porque es muy difícil para estas personas poder tener relaciones y exhibir su cuerpo, ¿no? Como si el cuerpo fuese un motivo de vergüenza, un motivo de burla o de opinión ajena. Lo primero que tenemos que pensar es, en parejas estables, siempre mucho diálogo en relación a este tema. Yo sé que digo siempre lo mismo, pero es muy importante que todo lo que nos molesta, todo lo que nos hace ruido, lo hablemos en la pareja y con la pareja.
Por otro lado, si es una pareja eventual, también podés explicarle, quizás no con tanto detalle, si te inhibe mucho el tema, pero sí podés explicarle que no estás cómodo o no estás cómoda, que quizás no necesitas la luz totalmente apagada, pero que dejen una luz tenue. Empezar a amigarnos con nuestro cuerpo y empezar a aceptar nuestro cuerpo más allá de los mandatos sociales, más allá de los mitos que hay en relación a la corporalidad, también nos permite un mejor acercamiento a la sexualidad y al disfrute. Muchas gracias, Mariana Kers. Nos metemos ya con la noticia y este estudio que revela que los multivitamínicos corrigen déficits invisibles en solo 2 semanas. Un estudio clínico realizado en el Reino Unido por King's College London junto a Haight y la Fundación Gut Clinic de Londres mostró un dato importante. Muchas personas aparentemente sanas pueden tener déficits silenciosos de vitaminas del grupo B sin síntomas claros, pero con impacto de energía, metabolismo y salud cardiovascular. La investigación incluyó a 35 adultos durante 12 semanas. Al inicio los resultados fueron llamativos. 40% tenía déficit de folato, 34% déficit de vitamina B12 activa y más del 80% presentaba niveles subóptimos de vitamina B2. Después de la suplementación, el grupo que recibió el multivitamínico mostró mejoras como el aumento del folato celular, de la vitamina B12 activa y la riboflavina. Además, se normalizó la homocisteína, marcador vinculado con metabolismo, riesgo cardiovascular y salud cognitiva. Lo más interesante es que no se trató de cualquier multivitamínico, sino de formas activas y biodisponibles que el organismo puede utilizar de manera más directa. Este concepto ya está disponible en Argentina con Vitamed, un complejo de vitaminas del grupo B en formas activas y metiladas. Varios puntos interesantes de este trabajo del King's College que estudiaron las vitaminas activas, las vitaminas en sus formas metiladas, que aquí en el país está y fueron presentadas recientemente como Vitamed, que son las vitaminas activas originales del complejo B. ¿Qué vieron los investigadores? 40% de deficiencia del folato, del ácido fólico, de la vitamina B9, 40% en personas consideradas sanas, estamos hablando, 34% de deficiencia en vitamina B12, 80% de deficiencia en riboflavina, la vitamina B2. O sea, fíjate estos números y cómo a partir de la suplementación se corrigieron. Estamos hablando de personas sanas, porque muchas veces quizás me decís, mira, yo tengo en el análisis y me da bien, tengo los valores correctos. Bueno, lo que pasa muchas veces es que esos valores de referencia están asociados a enfermedad. Y nosotros lo que estamos buscando es optimizar la salud. Entonces, los valores probablemente que tenemos que considerar y que empiezan a surgir a partir de estos trabajos sean más altos. Entonces ahí nos empezamos a encontrar deficiencias leves. ¿Leves para qué? Para que tu organismo funcione correctamente. Así es, Milton. La otra vez hablando con una paciente mía que se llama Carolina, que hace una dieta integral basada en plantas, cuando le medí B12, B6, B9, le medí todo, claramente, me dice, ojos que no ven, corazón que no siente, porque yo me sentía mal, pero no sabía que no tenía todo esto. Y literalmente es lo que pasa. Si el médico no te lo pide y no te lo mide, no vas a saber. Tenía homocisteína alta, tenía B12 baja, porque no tiene una fuente fidedigna. Y es más, le digo, ¿tenés alguna fuente fidedigna? Y me dijo espirulina, y yo, no, eso realmente no es. A ver, ¿qué puede estar sintiendo esa persona que quizás o no se controló los micronutrientes, que hoy en día sabemos que los podemos controlar con un análisis de sangre y que debiera ser algo que lo incorporemos en las rutinas analíticas? Exactamente. ¿Qué puede estar sintiendo esa persona que quizás o no se lo hizo o tiene valores normales, pero ¿qué siente? Motivo de consulta de ella, cansancio, fatiga, poca concentración. Nubladez mental. Nubladez mental. Después, en los análisis, homocisteína de 14 tenía. B12 homocisteína, para que sepan en sus casas, es un factor de riesgo independiente de accidente cerebrovascular y además aumenta el riesgo de un infarto, por ejemplo. Exactamente. B12 de 250. Mucha gente dice, no, pero está en el rango normal, tiene que estar por encima de 500 según las guías de vegetarianismo. ¿Y qué diferencia hay? Porque ahí le di Vitamed. ¿Qué diferencia hay con la Vitamed? Yo no sé si la persona que está del otro lado activa el complejo B de todos los suplementos que existen en la farmacia. Vitamed, la revolución, el cambio, está en que ya están activas, están listas para usar en el cuerpo, porque están metiladas. Hay un gen que metila esto, que el 50% de la población no lo hace, así que la revolución, o sea, los médicos hoy
desde arriba del planeta, donde estoy hablando de Estados Unidos, los congresos de medicina funcional, integrativa y de suplementación y de longevidad, ya directamente el complejo B se ha metilado como Vitamet. Milton, es muy importante. Lo que pasa, Gaby, que antes no teníamos la posibilidad de dar las vitaminas en la forma activa. No estaba. Entonces se daba la vitamina en forma sintética porque no tenías otra alternativa. ¿Qué es lo que sucede? Cuando te dan una vitamina en forma sintética, es tu organismo el que lo tiene que llevar a un estado activo. Y para eso necesitas un montón de enzimas en las cuales puede haber alguna deficiencia, algún polimorfismo genético que genere que esa enzima que tenés no funcione bien. Entonces no te active la vitamina que necesitas. O mismo, trastornos gastrointestinales fundamentalmente terminan generando que las enzimas que tenemos para transformar en activas las vitaminas sintéticas no funcionan bien. Entonces nos encontramos que más de la mitad de la población no activa las vitaminas. Y el cambio que se está dando, y en estos trabajos lo mencionan y lo remarcan, como este estudio que estamos compartiendo del King's College, marca que tenemos que suplementar, si tenemos la disponibilidad, los países que todavía no está, pero en los que está, y hoy Argentina lo tiene dentro de Vitamet, tenemos que suplementar, tenemos que dar en los casos de deficiencia las formas activas de la vitamina, porque de esa manera vamos a lograr los efectos en forma más veloz. Este trabajo habla que ya en 2 semanas recuperan los valores y empiezan a sentirse mucho mejor. Entonces no tiene sentido no aportarlas de esta forma activa, de esta forma metilada, de la forma de Vitamet, si tenés que suplementar con vitamina B. Exactamente, pacientes que le doy para cerrar, y como nos ven en todo el país, puede ser que te esté pasando a vos. Más de 50 años hay un déficit del factor intrínseco, que es algo técnico, pero que absorbés. Mujeres, varones de más de 50 años, pacientes con enfermedad renal, pacientes con anemia megaloblástica, pacientes que hacen una alimentación rica en vegetales pero no tiene una fuente de B12. Cuando tenés cansancio, cuando no tenés falta de energía, todos los análisis que te hagan con déficit de B12 o B9, muy importante, embarazadas, prevención de tubo neural, mirá todas las indicaciones que tiene Vitamet. Las vitaminas del grupo B activas, a nivel costo, es muy similar a una vitamina sintética. Entonces no se justifica no aportar. El acceso es muy fácil, muy económico, está en todas las farmacias del país, y cuando te indiquen complejo B, Vitamet. Ahí está la clave. Gaby, tenemos que hacer un breve corte. Cuando volvemos nos vas a estar hablando de la presión nocturna. ¿Qué es lo que sucede con la hipertensión arterial cuando dormimos? Delphi Zimmerman nos trae una receta de tiramisú fácil para hacer en tu casa, pero proteico, con una modificación que hizo la Nutri. Y la licenciada Mariana Kers nos va a hablar de las microinfidelidades. ¿Qué sucede con estos contactos, ese like que dejaste, ese mensajito que después se borró? Bueno, eso parece que entran dentro de la microinfidelidad, y Mariana Kers nos va a estar ayudando a entenderlo mucho más. Breve corte y enseguida volvemos con más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista, con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestro número de WhatsApp que aparece en pantalla, en nuestras redes sociales o accediendo a nuestro sitio web. Vamos a hablar de un tema que genera debate, microinfidelidades. Le voy a dar el pase a la licenciada Mariana Kers para que nos explique de qué se trata. Cuando hablamos de microinfidelidades, genera este debate que decía Milton recién. De hecho, recién en el corte estábamos hablando específicamente de esto. ¿Qué consideramos cada uno de nosotros microinfidelidad? Y la invitación es un poco que ustedes también lo puedan pensar en casa, porque seguramente va a haber tantas respuestas como personas del otro lado. Una microinfidelidad tiene que ver con un coqueteo, con un acercamiento sensual, erótico, un poco pícaro, un poco subido de tono con otra persona que también está haciendo lo mismo, ¿no? O sea, es consensuado. Entonces, esto que está por fuera de la regla, de la pareja, del vínculo, que tiene que ver con la ruptura de un pacto de confianza, no es gratuito. Esto también va a traer consecuencias dentro de la pareja. ¿A qué me refiero concretamente? Por ejemplo, a un like, a una publicación de una persona que está un poco cuestionada dentro de la pareja o que tiene cierto signo de interrogación, a un comentario
o a un mensaje que después escondemos en el celular, o justo un chat que está bloqueado o que tiene clave, ¿no? Esto lo vi, Delfina está indignada. Pero es muy importante que podamos pensar en esto, porque no tiene que ver necesariamente con la realidad. A la persona puede decir, bueno, pero espera, porque fue un like nada más, es un juego, esto no pasa a mayores, no tiene que ver. Como la importancia que le da el que pone el like y después el que recibe y que lo ve. Lógico, Pues, exacto. me parece que quizás ahí se sobredimensionan Sí. situaciones que no tenían ninguna Para mí depende un poco, significancia, ¿no? coincido, y a la vez depende un poco del peso significativo que tenga cada situación. No es lo mismo un like en una red social que es pública que un chat borrado, por ejemplo, ¿no? Digo, para evaluar y para pensar también en cada caso, ¿cuál es la particularidad? El punto es que si a tu pareja eso le afecta, bueno, hablarlo, ¿no? Tener esto en diálogo y no esconder estos chats, no generar esas situaciones. Hace no mucho atendí una pareja que había pasado una situación así, era una pareja hetero, y él decía, bueno, lo que voy a terminar haciendo es darle el teléfono a ella y ella que le mande mensajes a todas estas personas que tiene sospecha para que ella se saque esas dudas. Y la verdad que es una situación muy violenta exponer a tu pareja en vez de cuidarla, ¿no? Digo, no es la solución tampoco. Creo que la solución es hablar, llegar a un acuerdo, negociar cuáles son los permitidos dentro de la relación, cuáles son los límites posibles dentro de ese vínculo, y también entender que dentro de esos límites tiene que haber cierta flexibilidad, pero esa flexibilidad no implica romper el pacto de confianza, ¿se entiende? Por eso digo, la importancia siempre de ver la percepción de lo que está pasando y la realidad. Lo que para vos es un like, a la otra persona le puede pasar esto, generar un impacto emocional, porque puede afectar en su autoestima, en su amor propio, en sus inseguridades, en su historia personal, digamos. Obviamente esto genera un sacudón para la otra persona, bueno, y también ahí aprender y sostener y cuidar y acompañar esa situación. Y no es necesario que nos comprometamos a que esto nunca más, jamás va a pasar, porque a veces esos límites que son tan extremos, cuesta mucho poder cumplirlos y lo único que generan es más y más desconfianza, paradojalmente, ¿no? ¿Quién tiene que aprender a manejar en esa situación de la pareja? El que puso el like, a decir y pensar antes de hacerlo, bueno, si hago esto sé que le va a afectar a mi pareja, o del otro lado, empezar a escuchar al otro y entender que quizás ese like no significa nada. Yo creo que es un constructo. Como todo en una relación es un constructo, la confianza también lo es, y creo que tiene que ver con el diálogo. Si la persona no sabe que esto molesta, que impacta, que puede generar un daño en la otra persona, va a seguir poniendo likes porque nunca estuvo hablado, porque no sabe, o no lo registra, o no lo intuye, o no le parece, o dentro de su sistema de valores y creencias no es algo que pueda molestar. Pero si para la otra persona esto daña, tiene que hablarlo también, tiene que comentarlo y tienen que buscar entre las dos personas alternativas y posibilidades. Es que para mí uno lo minimiza y dice es un like, pero si solo es un like y a la persona que tenés al lado no importa por qué o qué le toca, le está molestando, es como si es tan banal, ¿por qué no lo dejás de hacer? O sea, ¿por qué no podés no ponerlo en tal caso? Algún día vamos a hablar de la dependencia emocional que generan también las redes sociales. ¿Cómo cambiaron, y no? esta Las dopamina que relaciones. genera, sí, exacto, cambian muchas relaciones y también porque lo que hablábamos un poco en el corte es microinfidelidades, hubo siempre, se llamaban de otra manera, lo podemos llamar coqueteo, lo podemos llamar de mil formas. Pero Marian, estamos siempre hubo. hablando de estas microinfidelidades en todos los ejemplos que estuvimos dando, muy relacionado Claro. al celular. Sí, ¿Eh? sí, totalmente. Y antes con la como- mayoría. Yo les puedo dar Claro. ejemplos que no A sean ver. con el celular. No sé, salir a bailar y quedarte, no sé, Hablando charlando con alguien. de más. O sea, no haces nada, pero te pones a charlar con alguien que conoces bastante tiempo ya de tu vida y contándole cosas a una persona que no es tu amiga. Pero ya salí a bailar sin No, tu salir pareja. a bailar no, No, salir a pasa bailar no nada, pasa es nada. normal. Está bien, pero Hay límites pero sanos. para. No, ya salí a bailar. Hiperventilo. Dentro de tu pareja ya no es una microinfidelidad porque es una cosa expuesta. Lo que está diciendo ella, metió un like, No, si pero lo vio. Delphi está bien lo que está diciendo. Delphi lo que dice es, salís a bailar o a un restaurante o a un expuesta cumpleaños o a cualquier cuando vas a situación bailar. y te quedás charlando con una persona y sentís que hay cierta tensión Claro. y no cortás esa situación. Te quedás, como que te gusta. esa Después listo, situación. te vas y no pasa nada más. Pero para mí ahí es un límite. Un compañero de trabajo. Claro. Si No. lo, Pero eso es micro. Sí, Sí. claro, son microinfidelidades. Y de nuevo, ¿cómo se define? Como tantas No personas lo hay en veo el mundo. tanto micro, ¿eh?
No haces nada. Micro es micro. Micro Esto es me parece micro. que ya saliste, te vestiste, te pusiste, Pero no fuiste a hablar con otro. No, Ahí va otro nivel. Vos salís por el cumpleaños. Acá el cámara me parece que está de acuerdo conmigo. Vos tenés el cumpleaños de un amigo, A ver. ponele. Cumpleaños. Van a un asado en un restaurante, en el que Sí. es el día que vos podés ir. Y después, viste que en algunos restaurantes se pone medio bar y vos estás ahí en el cumpleaños de tu amigo, Sí. se dispersan un poco, tu amigo se pone a charlar y vos te quedás mano a mano con una mujer. Podés Ok. hablar de la vida, pero te das cuenta que hay una tensión. buena Bueno, pero conversación. ¿cómo la charla termina siendo una microinfidelidad si quizás es una charla porque vos Una la laboral? charla identificás, que no, sí. quizás Claro, no le que es dio una la charla- intención. Para Latman, yo lo que entiendo es que Claro. existe el macro o la nada. La nada, claro. Hay puntos medios y tienen que ver con esto, con la tensión sexual que se puede generar en ese encuentro, con esa sensación de ¿me tiró onda o hay simpatía? Que aclares nada que más? tengas Como, pareja o que no digas nada, ¿entendés? Es eso, Bueno. o esconder el anillo. Eso es microinfidelidad. Nunca lo Esconder Esconder el el anillo es anillo. microinfidelidad. Ah, sí. En esas Sí, cosas estamos. obvio. Entonces, volviendo, Porque ahí está. para volver y para poder cerrar acá, tantas definiciones, ven cómo se arma debate también, digo, esto va a seguir pasando por los siglos de los siglos porque para cada persona en su sistema de valores hay unos conceptos, unas creencias que están perfectas y que tienen que ver con cada persona. Lo importante es dialogarlo en el núcleo de cada relación y llegar a acuerdos. Quizás para otras parejas salir y hablar con una persona no tiene nada que ver con una infidelidad o con una microinfidelidad, y para otras es un acto tremendo solo el hecho de salir sin la pareja. Siempre hablarlo, siempre dialogarlo, poner estos temas en debate y también aprender a reírnos un poco de nosotros mismos y descontracturar temas que son muy complejos de pensar y sobre todo de sentir. Así que para seguir pensando en casa, después nos escriben a ver cuál es su opinión sobre las microinfidelidades. Muy bien. Muchas gracias, Mariana Kers. Llegó el momento de la cocina. Vamos a Ay, me cocinar. Vamos a encanta. hacer un tiramisú en el piso. Está preparada la mesa. ¿Te gusta el tiramisú? No. Me lo llevo yo. No me gusta mucho el café, ¿viste? Claro. Yo soy más team dulce de leche, pero sé que es un postre que gusta mucho. Lo hago a la tarde para llegar a casa muchas veces, así que lo reversioné un Lo poco. vamos a transformar en algo saludable, Exacto. en algo proteico. ¿Qué nos va a dar? Es que eso, más allá de saludable, que a veces en realidad es un contexto, nos va a terminar aportando nutrientes, que es lo que buscamos cuando comemos. Muchas veces no es lo que comemos de más, sino lo que nos está faltando. Entonces, son estrategias o herramientas para sumar proteína, para sumar prebióticos o probióticos que también tiene el yogur, de una manera distinta, que no es quizás que sentís que estás comiendo algo saludable, sino algo rico, pero con buena calidad nutricional. ¿Qué vamos a necesitar para este tiramisú? Bien, vamos a necesitar vainillas, que es fácil, accesible, y ahí lo que vamos a reversionar va a ser más que nada cómo humedecemos a las vainillas y el relleno, ¿sí? Así que es súper fácil. Vamos a agarrar un bolsito, o sea, contenedor. Yo lo voy a hacer acá mini, para poder hacerlo en tele, pero esto lo pueden hacer para compartir con su familia y ahí duplican las cantidades. Muy bien, va la vainilla y va a haber el café. Fácil, muy fácil. Lo primero que hacemos es colocarlas así sequitas. Ok. ¿Sí? Esto lo que se hace es se humedece. Generalmente se humedece con café. Café. Acá yo voy a hacer el primer cambio, que es que al café le voy a agregar un poco de gusto a cacao con AMPK. A mí me gusta más chocolatoso. Entonces le vamos a agregar, acá tengo la scoop, le vamos a agregar en AMPK Protein sabor cacao para darle ese sabor a cacao más O sea, allá. ya directamente agregás el AMPK, en este caso la Claro. proteína vegetal, que es la que nosotros utilizamos, porque además de proteína y de su alta concentración de proteína, tiene minerales que ayudan a estimular y activar el metabolismo. Entonces directamente lo agregás al líquido, Exacto. un scoop. Acá tengo de- como un moca, que básicamente es un café Se con, disuelve bien. con cacao. Listo, ya está disuelto, ¿ves? Ya está, ese líquido sí. Bien, perfecto. entonces ahora vamos a humedecer ya, en vez de solo con café y AMPK de cacao, para que también tenga un gusto más chocolatoso. Bien, lo pasás por toda la Las vainillas, ahí está, se humedece bien, no pasa nada que quede abajo porque después eso se va a ir rellenando y la vainilla va a ¿Cuántas absorber. vainillas por porción? ¿Cómo? Y más o menos la porción va a ser una, pero va a tener varias capas para que Ok. le calcules. O así serían, esto va a ser 2 porciones, básicamente. bien. Esto vamos a compartir entre 2. Bien, vamos con el relleno. Acá voy a usar, y acá hay un primer cambio, esto se suele hacer con mascarpone. Generalmente el mascarpone es como un queso crema bien potente, tiene bastante cantidad de grasa, es muy sabroso. Entonces yo lo reemplacé por un yogur griego. Lo que tiene el yogur griego es
el doble de proteína, tiene muy buena cantidad de proteína por porción, tiene muy buenos efectos para nuestra microbiota y da mucha saciedad. O sea, además de la proteína MPK, le estás agregando más proteína con el yogur griego. Exacto, pero ahí va la otra. Entonces, el yogur griego es yogur natural, no tiene gusto a nada, es como agrio. Le vamos a agregar sabor y más proteína con la MPK, pero de vainilla. ¿Entendés? La base va a ser de chocolate, el relleno va a ser de vainilla. Entonces ahí va una scoop de proteína. O sea, más proteína, o sea, va a ser Exacto. bien proteico Sí. este tiramisú con el agregado de la proteína MPK, que en los casos estos está saborizada, en el caso de la vainilla es vainilla, pero Es hay, vainilla. hay de frutilla, hay de banana, de la proteína MPK, que están realizados realmente con la fruta deshidratada, es decir, no tiene un agregado de saborizantes sintéticos o colorantes, es la fruta real deshidratada. Acá usamos entonces el MPK de vainilla agregado al yogur, que también se integra fácil. Exacto, ya directamente no tengo que endulzar, porque esto que se suele endulzar, extracto de vainilla, no. Acá ya lo endulcé naturalmente con el stevia, y que tiene el MPK, que eso está bueno, tiene endulzantes naturales, es stevia, y el sabor, digamos, propio de la proteína, en este caso, es la vaina de vainilla. Entonces ya tengo listo, mira. Ya tengo la vainilla y tengo la base de yogur griego con un montón de aporte de proteína. Quedó con una muy textura. Y rico olor a vainilla. Bueno, y ahora esto va como el relleno. Mirá qué fácil esto. Bien. Bien. Ahora repetimos lo mismo. Va de nuevo las vainillas. Vuelvo a poner la mezcla del café con el cacao y el MPK. Sabor sería chocolate. Se vuelve a humedecer. Esto está muy bueno porque además las proteínas de MPK son súper fáciles de digerir, entonces tampoco van a generar pesadez. Es un aporte de proteína liviano porque es a base de proteína vegetal. Hay mucha gente que no tolera bien, digamos, el otro tipo de proteínas. ¿Cuántas capas le vas a a la hacer? abuela le podés compartir perfectamente y le va a encantar. Listo. Así. Son dos capas. Dos capas y le volvés a poner No lo el cierro. yogur. Ahora va la deco, que generalmente se usa café. Como a mí no me gusta café, lo voy a hacer con prote. Directamente, más proteína. Claro, ahora se le hace así, tipo. ¿ves? Espolvoreás. Se le espolvorea. Y Tiqui, 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 Realmente tiqui. cae muy bien. Esto que marcaste es muy tolerable. Esta forma de proteína es Miren muy qué lindo liviana. que muy quedó. ligera. Espectacular, ¿eh? Mirá, lo tenés de arriba. ¡Bravo, Elfi! Espectacular. Idealmente al freezer media horita para que esté bien frío y también esta mezcla del MPK, proteína de vainilla con el yogur, quede como más de heladito, bien frío, queda buenísimo. Ahora vamos a repasar la receta. ¿En qué momento comer este tiramisú? Bueno, este puede ser para compartir, digamos, como postre quizás en algún encuentro y llevarlo como plan, pero si no, si sos de lo dulce, si hay esos días que, no sé, está frío, llueve y tenés ganas de cosas dulces, esto es una forma de comer un postre, de comer una torta, pero con muy buena calidad nutricional. Te va a estar aportando la porción entre 15 a 20 gramos de proteína, que es lo que recomendamos en una merienda saludable. Así que puede ser una muy buena opción de merienda y hasta preentreno, porque se digiere bien rápido, esa energía rápida con proteína, así que es ideal. Esta versatilidad que tiene el aporte de esta proteína MPK Protein, que la podés incorporar así en recetas fáciles, la podés utilizar para cocinar o la podés tomar directamente agregándole agua o leche. Veamos la receta del tiramisú proteico de Delphi Zimmerman. Está la receta para que ustedes la puedan hacer en sus casas. Muy fácil la receta del día de hoy. Entonces tenemos los ingredientes, las vainillas, el café fuerte, frío, leche y el scoop de MPK Protein con el sabor a chocolate que se le agrega al café. El relleno, el yogur griego natural, y al yogur también le agregamos un scoop de AMPK Protein. En este caso utilizamos el sabor vainilla y ahí vas haciendo las capas entre las vainillas remojadas con el café y el yogur con el agregado de AMPK. Más o menos, que no aclaré cantidades porque viste que es un poco a ojo en realidad estas recetas. Cada 500 gramos de yogur, una scoop de AMPK sabor vainilla va a quedar bárbaro en consistencia y en cantidad de proteínas también. Muy bien, clarísima. Muchas gracias, Delphi. Nada. Vamos a la mesa con los compañeros porque quiero hablar de la hipertensión arterial, en especial la hipertensión a la noche, la hipertensión Sí. nocturna. Bueno, Milton, vos sabés que es algo que a los nefrólogos, a los cardiólogos, a los especialistas en hipertensión nos preocupa cuando no baja la noche. No solo en pacientes hipertensos conocidos, sino también en hipertensos recientemente diagnosticados. ¿Qué quiero decir? Hay una gran diferencia. Yo cuando en mi consultorio hago control de la hipertensión,
yo ya lo tengo medicado, ya sé que se supone que hace el estilo de vida y debería bajar a la noche. Gaby, Sí. ahora nos vamos a meter bien de lleno en lo que es hipertensión nocturna, lo que nos estás contando, pero de base, siempre quiero aprovechar cada vez que hablemos de hipertensión, en que del otro lado conozcan los valores. Así porque es. cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de tensión arterial, de hipertensión, es bueno preguntarte si vos sabés tus valores de tensión arterial. ¿Conocés cuál es tu presión? Porque si conoces, vas a tener herramientas que te va a dar el doctor Gabriel Lappmann para ayudar a controlar. Las herramientas que van desde el estilo de vida y que sabemos que ya eso ayuda a controlar y bajar este factor de riesgo, que es uno de los principales, si no el principal factor de riesgo a nivel cardio y cerebrovascular. ¿Cuáles son esos valores que tenemos que considerar? Muy Gaby? interesante, Milton. En Argentina, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, SAHA, sigue utilizando más de 140 de máxima sistólica, 90 de mínima, o sea, de diastólica, o sea, 14,9. Si usted tiene más de 14,9 de manera permanente, probablemente sea hipertenso. Ahí está el diagnóstico. Las sociedades americanas bajaron este parámetro y en medio hay un gap, ¿no? Por debajo de 12,8, vamos a decir, sería la normalidad. Y los americanos lo que dicen que en el medio, entre 14,9 y 12,8, hay como un prehipertensión. Pero ahí no se medica, lo que hay que hacer es cambios en el estilo acá de vida. surge, cuando se conocieron estas guías, donde se hablaba de que no importa la denominación, si es prehipertensión, Exacto. ventana de oportunidad, Ahí está. llámalo como quieras. Pero en esa diferencia entre el 12,8 y este 14,9, donde tenemos la posibilidad de intervenir, cuando se conocieron, salieron muchos comentarios diciendo, están bajando los valores para medicar más. No. Y el foco ahí es hacer prevención, es hacer estilo de vida. Exacto, y suplementación, que otro día voy a hacer una columna de suplementación y hipertensión porque hay un estudio muy interesante en algunos suplementos. Pero fíjate qué interesante esto. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Primero, el consultorio, el médico te tiene que medir mínimo, y le pueden preguntar a cualquiera de mis pacientes si alguna vez se los cruzan, le tomo 3 veces, porque si no, es muy fácil decir, sos hipertenso. Y claro, el primero se pone nervioso y te va a subir. Nervioso, quizás subió las escaleras Tomó para un llegar, café. tomó un café antes para hacer tiempo. Exacto. Y eso alteró el valor. Por eso, toma las 3 tomas de tensión arterial en el consultorio para hacer el diagnóstico. Lo que pasa, es cierto, A veces los colegas van a decir no hay tiempo. No hay tiempo, no, tenés 10 minutos de consulta, ¿es una medición? Sí, hay una medición. Número 2, Milton, estudios que correlacionen. Ayer vi una paciente, mira qué interesante este dato. Doctor, dice que soy hipertensa, le toma presión, está hipertensa. El ecocardio tiene un ecocardio, tiene 57 años, un ecocardio de una chica de 20 años. Bueno, vamos a pedir una presurometría, le digo. Porque la verdad el ecocardio no se correlaciona. El ecocardio quiere decir un estudio del corazón que ve que realmente no tiene un daño de órgano blanco por la hipertensión. ¿Qué presurometría que le pediste? La presurometría es el holter de presión. Es un estudio de 24 horas que se pone en el brazo y te va tomando 40, 50 veces a la noche, en el día, y ahí va viendo la variabilidad. Ahora, no solo se hace presurometría, también pido el ecocardio, el ecodoppler del cuello, pido todo eso. ¿Y qué pasa con la presión nocturna? La presión nocturna es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando no baja, lo primero a descartar, obviamente, es la apnea del sueño. Okay. Apnea del sueño, para que usted entienda, es esos... vas durmiendo, quizás roncás o quizás directamente no te entra el aire, porque quizás hay obesidad, se da mucho en pacientes con obesidad, con el cuello ancho, la lengua sube y eso genera que no entre oxígeno. Y como no entra oxígeno, el cuerpo lo que hace es subir la presión. O sea, a la noche la presión debiera bajar, debería estar más controlada. Si sube, ya tenemos que pensar en apnea del sueño. Vamos a seguir entrando en esta presión arterial alta en la noche. Veamos en placa los factores a considerar sobre la presión nocturna. Durante el sueño la presión debería bajar entre 10 y 20%. En hipertensos muchas veces no baja lo suficiente, son considerados non-diper. Ahí está. A veces incluso suele subir de noche, esos son los riser. Entonces, la falta del descenso de la presión arterial por la noche implica más riesgo de infarto, más riesgo de accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca. Por eso es tan importante poder detectarla. Milton, muy importante decirle el nombre y apellido, asesino silencioso.
Esa es la presión arterial. ¿Y por qué non-dipper? Porque dipper, para que la gente entienda la palabra dipper, es que te baje el 20-30%. Normalmente, en la normalidad, a todos nos baja la presión. Debería suceder. Riser, o sea, que te suba a la noche, más riesgo cardiovascular. ¿Y sabes otra cosa que a veces vemos? Que sucede que te sube antes de despertar. Y eso se relaciona con el cortisol, pero también con más evento cardiovascular. Y como muy bien dijiste vos en la placa, más riesgo. ¿Y cómo medimos riesgo? Agarramos una calculadora de riesgo, que es lo que hacemos los cardiólogos. Paramos, por ejemplo, el riesgo que tengo yo, paro 10 Gabrieles y le digo, mira, son 10 que tienen esto. 4 pueden hacer un evento cardiovascular a 10 años. ¿Qué vas a hacer para cambiar? Cambio de estilo de vida, suplementación, ejercicio físico. Cuando entendés esto, ya podés estar vas a meter tu mente en mejorar tu salud para prevenir. Gaby, hacemos el diagnóstico, nos encontramos con esta situación en una presurometría, en ese holter de presión de 24 horas, que tiene en la noche alguna de estas situaciones que estamos describiendo. ¿Qué hacemos? Veamos en placa cómo manejarlo y después lo profundizamos con Gabriel. A ver, en placa. ¿Aparece o no? Ahí está. ¿Cómo bajar la presión nocturna? Entonces, uno de los factores que tenemos que mirar es ajustar la medicación o el momento de la toma. Ahí está. No es solo la dosis, la concentración, sino cuándo vas a tomar la medicación. Controlar las horas de sueño y pensar en la apnea. Reducir hábitos tóxicos. La sal en exceso, el tabaco, alcohol y estimular lo que es la actividad física y obviamente el descenso de peso, fundamentalmente bajar la grasa corporal. Así es, Milton. Cronoterapia en hipertensión arterial. ¿Qué es esto? Viene el paciente con la presurometría y digo, mira, no te baja la noche, esto es importante, vamos a cambiar. ¿Cuándo tomas la pastilla? A la mañana, la cambiamos a la noche, puedo subir la dosis. Vamos a hacer el estudio, polisomnografía de sueño. Lo que necesito es ir a buscar la apnea. Él no me dice que la tiene. Yo lo único que vi fue el non-dipper, pero para mí es súper sugestivo. Lo manda a hacer. Viene con el resultado, tiene apnea, hago el CPAP para que con eso mejore. El CPAP es justamente ese oxígeno que le entra y hago una presurometría con el CPAP. Muchas veces detectás apnea del sueño a partir de hacer la presurometría. 90%. Es más, yo me acuerdo cuando hacía el consultorio de hipertensión hace mucho tiempo y ahora lo estoy haciendo, me llamaba el técnico y me decía, ¿cómo? Claro, hay que buscar el non-dipper. Después esto que dijiste, mucha gente toma alcohol a la noche, que eso suele tener un efecto J. El alcohol lo toma a la noche, baja la presión y después sube. Analgésicos, drogas, por ejemplo, mucha gente toma descongestivos, corticoides, todo eso sube la presión. El estrés. Bueno, todo eso vamos a tener que hacer cambios en estilo de vida. Y sí, lo que dijiste, la grasa abdominal, el descenso de peso, la restricción calórica, la alimentación saludable, va a ayudar a revertir los problemas de presión. A veces no se tiene la magnitud, o sea, en cuenta la magnitud que tiene el exceso de peso o el estilo de vida en la presión arterial. Exactamente, por eso la mayor cantidad de los eventos suceden con los excesos, especialmente en los mundiales, ahora que viene el mundial, se vio que había más eventos cardiovasculares, en los asados, en los cumpleaños. Puede ser que excedas cantidad de sal, ya seas hipertenso y no estés controlado. Así que a tener en cuenta la hipertensión nocturna y consultar siempre con tu médico, nefrólogo, cardiólogo, especialista en hipertensión, para revertirla y mejorarla. A partir del diagnóstico se puede controlar, quédate con esa idea, pero la clave es hacer diagnóstico. Se nos fue el programa. Impresionante. Se fue la hora de ADN Buena Salud. Esperamos que ustedes la hayan pasado bien del otro lado y sobre todo se hayan llevado mensajes de salud, prevención y calidad de vida. Nosotros nos tenemos que despedir, pero quedan las líneas de comunicación abiertas. Nuestro número de WhatsApp, redes sociales, la página web que pueden acceder desde el QR que está en pantalla, lo escanean y te va a llevar a nuestro sitio donde están las últimas noticias de salud, calidad de vida y además ahí también podés dejar tu pregunta o consulta. Nos despedimos, pero nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública, haciendo mucho más ADN Buena Salud.